Bienvenidos a este nuevo encuentro, que es una continuación del vídeo titulado Las democracias en crisis, ¿por qué? Ya en ese vídeo planteábamos la teoría o la perspectiva de que las democracias, si no crecen, si no evolucionan, pueden involucionar. Tenemos el ejemplo clarísimo del nazismo, cómo de una democracia derivó en un régimen fascista totalitario, ¿no? Por lo tanto, las crisis actuales de las democracias las vamos a plantear desde esta perspectiva. Si no crecen, si no evolucionan, pueden involucionar. Esta es la auténtica crisis que estamos viviendo en el mundo sobre las democracias. Pero claro, ¿qué entendemos por evolucionar? Esta es la palabra, ¿no? Porque muchas discusiones empezamos a emplear palabras, pero antes hay que precisar cómo vamos a definir esa evolución, cómo vamos a establecer que una democracia está evolucionando. Bien, pues para ello vamos a hacer lo siguiente. Primero tenemos que considerar que los seres humanos no habitamos solamente el ahora, el presente. Somos fruto de nuestro pasado y también somos fruto de nuestros anhelos y de nuestros futuros posibles. Así pues, hablar de democracia implica construirla a través de nuestra experiencia del pasado, de nuestra experiencia del ahora y de nuestros anhelos del futuro. Todo ello debe estar unido por un vector, por una dirección de evolución. Es decir, el pasado, la democracia, el presente y el futuro, debe haber un vector, un horizonte hacia el cual apuntamos. Bien, pues el horizonte que yo propongo es un vector que está constituido a su vez por 7 componentes que en conjunto marcan esa dirección que propongo. ¿Cuáles son esas 7 componentes? Paso a deciroslas. Son componentes, claro, es una zona de crecimiento, de evolución, por lo tanto tienen que aumentar determinadas cosas y disminuir otras. Veamos a la primera componente de este vector, de esta flecha evolutiva. La primera componente sería la disminución del autoritarismo. Ya entendemos que el autoritarismo va en sentido contrario a la democracia. La segunda es la disminución de los prejuicios. Vayamos al pasado y veamos cómo los prejuicios eran muchísimos más grandes que en la actualidad. La tercera es el aumento de las libertades. Pensemos simplemente en un siervo de la gleba, en un siervo de la Edad Media y las libertades que tiene un ciudadano actual. Por lo tanto, en este vector, el aumento de las libertades es signo del aumento de la democracia. En cuarto lugar, sería el aumento también de la igualdad de derechos. O sea, que no hay unas clases privilegiadas en cuanto a los derechos. La igualdad de derechos es también un crecimiento de la democracia. El quinto sería el aumento de la solidaridad, cuyo horizonte final sería conseguir la fraternidad. Esa fraternidad de la que habla el primer artículo de los derechos humanos. Nos queda un largo recorrido, pero la flecha apunta ya hacia allí. Bien, en sexto lugar está el aumento del nivel cultural. La primera alfabetización, a mí me gusta distinguir entre primera y segunda alfabetización, porque creo que la primera es insuficiente, nos enseñó a leer, a escribir y un mínimo de cultura y desenvolvimiento en nuestra sociedad. Matemáticas también, ¿no? Y fue un gran logro conseguir que ese mínimo cultural estuviese recogido en una educación obligatoria y gratuita. Eso fue una gran revolución que nos costó muchísimo tiempo y hay lugares del mundo, aunque aún no se ha conseguido, pero está claro que eso es imprescindible para llegar a una democracia madura, ¿no? Tener ese nivel cultural necesario que nos proporciona la primera alfabetización. Bien, pero con eso no basta y ahí interviene el séptimo componente de este vector de crecimiento, ¿no? Es necesario que el ciudadano experimente un crecimiento personal, un autoconocimiento, que sepa, por ejemplo, por qué se enfada, por qué tiene prejuicios, qué miedos hay en su interior. Es decir, si no aumentamos este nivel de conocimiento interior del ciudadano, estamos condenados a tener constantemente conflictos que menoscaban el mismo espíritu democrático. Bien, el desarrollo de este crecimiento personal como un derecho, como lo fue el aprender a leer y a escribir, constituiría
lo que yo denominaría la segunda alfabetización. El autoconocimiento, el crecimiento personal y social, es decir, subir el nivel cultural de las personas al segundo escalón de la alfabetización. El autoconocimiento, el crecimiento personal, el crecimiento social. Esto es imprescindible para que las personas, por ejemplo, no sean engañadas y los populismos no puedan hacer derivar las democracias políticas en autoritarismos. Bien, una vez definido este vector compuesto por estas 7 direcciones, vamos a pararnos también en 7 momentos históricos y vamos a comparar esos momentos históricos para comprobar que hay una evolución de la democracia en el sentido del vector que he definido antes. Bien, el primer momento histórico, bueno, no es un momento determinado, es un periodo, ¿no? Podríamos decir, corresponde al de la misma creación de la palabra democracia. Efectivamente, democracia, todo el mundo sabemos que viene del griego clásico y que viene a significar algo así como poder del pueblo. Claro, un poder del pueblo, en realidad es muy importante tener en cuenta que en esta evolución de la democracia tienen que evolucionar también el concepto de determinadas palabras, ¿no? El concepto de ciudadano, por ejemplo. ¿Qué se consideraba ciudadano en la Atenas clásica, en la Atenas de la democracia? ¿Quiénes tenían derecho a ejercer esa democracia, a opinar? Pues evidentemente solamente los hombres, las mujeres no, y los esclavos mucho menos. Por lo tanto, Atenas nos proporciona el brote de la democracia, pero un brote selectivo a unas cuantas personas. Ya vemos que aquí, en el vector de crecimiento de la democracia, hemos definido los prejuicios. Hay unos prejuicios hacia determinados seres humanos, ¿no? Bien, la siguiente etapa histórica sería, que es contemporánea en buena medida a esta, es de la República Romana. Tras varios reyes, los romanos se sublevaron ante el autoritarismo de estos reyes y crearon la República Romana, que duraría varios siglos y se iniciaría toda la época imperial de Roma, se hizo bajo la República, no bajo el imperio, luego se fue ampliando algo más durante el imperio. Bien, entonces la República Romana, evidentemente, un concepto muy importante para la democracia, para esa evolución de la democracia, es el derecho romano. Quien estudia derecho sabe que el derecho romano es fundamental, se ordena el derecho de una forma coherente y es imprescindible para construir una democracia a partir de un derecho coherente, podríamos decir. No obstante, la democracia, entre comillas, de la República Romana deja mucho que desear en el sentido de los prejuicios. Se consideran solamente ciudadanos a los patricios y plebeyos. Los plebeyos eran básicamente campesinos, artesanos, comerciantes, es decir, fundamentales para la economía de la República, pero en principio no tenían mucho derecho de opinar. Bueno, estos plebeyos se fueron sublevando porque a fin de cuentas aportaban toda esa economía a la República y consiguieron ser consultados. Consiguieron ser consultados en determinadas cosas. Y dando lugar a una nueva palabra muy necesaria en la democracia también, que es la palabra plebiscito. Plebiscito viene de plebe, es decir, cuando a la plebe se le otorgan ciertos derechos, consultándolas en un plebiscito. Así pues, tenemos que la República Romana colabora también aportando palabras como la Grecia clásica, la misma palabra democracia, ¿no? También tenemos la palabra referéndum, varias palabras, ¿no? que aportan. Bien, pues como decía, existían unos ciudadanos que eran los patricios, ejercían básicamente esa democracia, y algo los plebeyos, que fue evolucionando el poder de los plebeyos. Bien, pero existían unos no ciudadanos que constituían los esclavos y también los libertos. Los libertos, a pesar de ya no ser esclavos, haber sido liberados, tampoco tenían derechos democráticos, podríamos expresar de esa forma. Ya con el imperio, el emperador Caracalla les otorgó a los libertos también el poder opinar. Bien, pasemos a la siguiente etapa histórica. Bueno, ya vemos cómo el vector de crecimiento, de evolución, se va proyectando. De hecho, he elegido estos momentos históricos guiados por ese vector, por esa suposición previa que he hecho. Es decir, pues voy a definir como crecimiento de la democracia esta dirección.
Bien, el siguiente momento histórico en realidad está constituido por tres momentos históricos. Para la democracia son decisivos estos tres momentos históricos y lo veréis enseguida. Es el constituido por la Ilustración, el siglo de las luces, por el establecimiento de Estados Unidos, la rebelión contra el Reino Unido, y la Revolución Francesa. Los he puesto juntos porque están íntimamente unidos. Evidentemente, si la Ilustración hubiese quedado cojo la sublevación de las colonias para dar lugar a los Estados Unidos y la mismísima Revolución Francesa. Por lo tanto, la Ilustración es un sustrato esencial para el desarrollo de la democracia. Básicamente, en la Ilustración se entroniza la razón, el conocimiento y el pensamiento crítico. Pensamiento crítico fundamental para la democracia. Por lo tanto, es un gran avance en la dirección de la democracia actual. La democracia actual, todo lo que estoy describiendo, viene a definir lo que ya en el vídeo que he hecho referencia al principio, definimos como la democracia de nivel cero. O sea, estamos en la planta baja de la construcción de la democracia y todos estos momentos históricos van haciendo evolucionar esa democracia de nivel cero hasta llegar al límite donde tendríamos que construir la democracia de nivel 1, que sería tema de otro vídeo, ¿no? Que sería ya el futuro que tenemos que construir para hacer evolucionar la democracia más allá de este nivel de suelo, de cimientos, ¿no? Bien, pues en el siglo de las luces decíamos que la luz se constituye a través de la razón, del conocimiento y del pensamiento crítico. Como veis, fundamental para construir esas democracias. Hay grandes pensadores que todos conocemos y esa Ilustración va permeando la sociedad, no solamente europea, sino que llega a América también y ayuda a la sublevación de los colonos que darían lugar a Estados Unidos. Bien, el lema de la Ilustración, un lema de la Ilustración básico es atrévete a saber. Claro, ¿qué es eso de prohibir ciertos conocimientos, como se había hecho en la Iglesia, por ejemplo, y ciertas morales? No. El conocimiento tiene que estar abierto para todo el mundo. Ya se va preparando la primera alfabetización, ¿no? Todo el mundo debería saber leer y escribir. Y atrévete a saber es ya un lema en sí mismo como revolucionario, pre-revolucionario, atrévete a saber. Bien, la Ilustración se mueve en una sociedad mayoritariamente analfabeta, pero las personas ilustradas van creando las bases para que ese analfabetismo luego pueda disminuir. Bien, un punto importante de la Ilustración, si me permitís, es la creación de la enciclopedia, la primera enciclopedia. Por vez primera, el saber está ordenado por orden alfabético, valga la redundancia, y de alguna forma se concentra en unos tomos el gran saber que se conocía hasta entonces la humanidad. Por lo tanto, la Ilustración en sí misma es una democratización del conocimiento, por lo tanto, fundamental para el desarrollo de la democracia, y bueno, a partir de ahí, pues una persona podía tener en su casa, las personas que sabían leer y tenían cierto nivel económico, podían tener el Google de la época. El Google de la época fue la enciclopedia, toda una auténtica revolución en el conocimiento, poder consultar cosas en un espacio limitado, sin salir del lugar donde están los tomos, ¿no? Es fundamental, podríamos decir. Bien, y un pensador importante de la Ilustración para el desarrollo de la democracia va a ser Montesquieu. Porque Montesquieu, entre las cosas que aportó en sus escritos, estaba la necesidad de la separación de poderes. Es decir, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial debían estar separados y vigilarse entre sí. Claro, esta separación de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, es esencial para las democracias modernas. Ninguna constitución que no separe estos tres poderes se puede considerar una democracia moderna, evidentemente, ¿no? Podríamos decir. Por lo tanto, este pensamiento de Montesquieu va a ser fundamental y va a ser empleado
en las siguientes etapas de esta etapa, podríamos decir. Bien, la siguiente etapa es pues el establecimiento de Estados Unidos, el surgimiento de Estados Unidos. Las colonias empiezan a sublevarse frente al Reino Unido y al rey porque consideran que deciden cosas como los impuestos. De hecho, los colonos tenían ciertos privilegios de impuestos frente a las personas que vivían en el Reino Unido, en la isla de Gran Bretaña. Parece ser que pagaban menos impuestos. Y se habían acostumbrado a esto. Entonces el Parlamento inglés empieza a decir, bueno, después de guerras que hay que pagar, dice, bueno, hay que poner más impuestos a las colonias, son unos privilegiados, y empiezan a poner impuestos. Entonces lo que les duele a los colonos es que ellos no tienen representantes en el Parlamento inglés, que es quien al final fija los impuestos. Dice, bueno, no es justo que nosotros no podamos opinar ni siquiera sobre los impuestos que nos ponéis, ¿no? Y otras cuestiones. Todo esto empieza a crear un caldo, un caldillo, hasta que se produce la mítica rebelión del té, en la que unos colonos arrojan unos fardos de té en unos barcos ingleses, porque ese té se le había puesto unos impuestos fuertes al té, una cosa que consumían bastante, y entonces, como oposición a esos impuestos, tiran esos fardos. Y de aquí no vais a sacar ningún dinero, puesto que los vamos a tirar al agua, ¿no? Lo que pasa que lo hicieron con temor todavía hacia el rey, el Reino Unido, porque cometieron una felanía. Se vistieron de indios. Para que le echaran la culpa a los indios, ¿no? Curiosa sublevación, ¿no? Iban con tiento y con miedo ante el poder todopoderoso del Reino Unido. Bien, poco a poco se fueron animando, crearon un ejército y ganaron algunas batallas. Y fueron acorralando al Reino Unido y al rey. Bien, bueno, esto, un momento fundamental es cuando se escribe la Declaración de Independencia de Estados Unidos, que básicamente la redacta Jefferson. Curiosamente, para que veáis, en ese vector veamos cómo los prejuicios tienen que disminuir en el progreso de la democracia, veremos muchas contradicciones en la redacción de... Porque de alguna forma, una de las cosas que perseguían los colonos con esta sublevación y con esta independencia era ser más libres, ¿no? Y entonces en el preámbulo en el inicio de esa declaración de independencia, se dice que todos los hombres nacemos iguales, ¿no? Bien. Entonces Jefferson pertenecía a personas hacendadas del sur que tenían plantaciones de algodón y empleaban esclavos, compraban esclavos y los trataban como tales, ¿no? Entonces parecía que esas personas no habían nacido como libres, ¿no? Disponían de los hijos, o sea, una cosa horrorosa. Bien, Jefferson no era partidario de esos esclavos, pero en su plantación mantenía a esos esclavos. Fijaos, qué curioso, ¿no? Una cosa es el idealismo y otro lo que eres capaz de aplicar. Bien, incluso llegó a tener hijos con una esclava, 4 o 5 hijos con esa esclava, que al final de su vida terminó liberando. Pero solamente a sus hijos, ¿no? Podríamos decir, no al resto de esclavos. Bien, no se atrevió, o sea, a pesar de que pensaba que eso iba contra la misma declaración de independencia, por cierto, él quiso añadir una cláusula condenando la esclavitud y diciendo que era culpa del rey porque había impuesto la esclavitud en las colonias, ¿no? Bien, no se lo dejaron poner, porque si no los futuros estados del sur no firmarían esa declaración, porque no estaban dispuestos a no tener los esclavos. Porque tener esclavos en las plantaciones les daba ventajas sobre los que no tenían, claro, su productividad aumentaba muchísimo. Así que Jefferson fue contra sus propios principios, contra los propios principios de la Declaración de Independencia y no estableció esas palabras de condena de la esclavitud. Años más tarde, eso desembocaría en gran medida en una guerra civil de norte contra sur, en la que se vería que en esos Estados Unidos había como dos ritmos de crecimiento de las libertades y de las igualdades y de todo lo que la democracia
significa. Diferencia que perdura hoy en día cuando contemplamos el gobierno actual de Estados Unidos. Vemos a ese Estados Unidos profundo, a ese Estados Unidos menos evolucionado en conceptos democráticos, como incluso ha llegado al gobierno. Bien, bueno, pues Estados Unidos se independiza y es todo un ejemplo de cómo se puede establecer una democracia derrocando en el lugar a un rey. Evidentemente no se derroca el Reino Unido, pero sí de las colonias, ¿no? Y se establece ese Estados Unidos. Bien, esto sería un ejemplo también para la Revolución Francesa, el siguiente etapa de esta etapa. La Revolución Francesa, evidentemente, es fundamental, ¿no?, para la evolución de la democracia. Se sublevan contra la monarquía absolutista, contra la nobleza, etcétera, etcétera. Y nada más, a poco tiempo de la toma de la Bastilla, un parlamento constituyente ejerce o declara la declaración de los derechos del ciudadano. El título era Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Efectivamente, Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Bien, todo lo que se dice es maravilloso y es un gran avance, ¿no?, podríamos decir. Pero todos sabemos cómo funcionó la Revolución Francesa. La sangre, el autoritarismo que se ejerció, se derroca a la clase dirigente y se crean nuevos autoritarismos. Algo no funcionaba por dentro. El interior de los revolucionarios no había evolucionado al nivel de su idealismo. Por eso, la séptima componente del vector de progreso es el autoconocimiento y el crecimiento personal. ¿Veis? Ahora cobra sentido el por qué tiene que estar eso en la flecha de crecimiento. Bien, hay un lema de la Revolución Francesa que todos conocéis: libertad, igualdad y fraternidad, que es muy elevado. Imaginaos conjuntar la libertad, la igualdad de derechos y la fraternidad. ¿Va? El paraíso, el imagín de la humanidad, ¿no? Pero claro, la Revolución Francesa estuvo muy lejos de conseguirlo, porque se había eliminado a ciertos autoritarios, a la monarquía, a los nobles, pero no se había eliminado el autoritarismo del interior de las personas. Claro, esos revolucionarios habían eliminado el autoritarismo del interior de ellos, porque el problema es el autoritarismo, no quien gobierna, sino el autoritarismo que vive dentro de nosotros. No había habido una evolución hacia el espíritu democrático interior. Hasta tal punto ese autoritarismo se ejerció que Robespierre llegó a poner un colofón a este lema y dijo: libertad, igualdad, fraternidad o muerte. Libertad, igualdad, fraternidad o muerte. Es decir, o aceptas esto o te matamos. Evidentemente esta actitud contradice la libertad, la igualdad y la fraternidad. Una contradicción, como la de los esclavos en la Declaración de la Independencia, contundente. No podemos crear democracia sin crear antes demócratas. Lo que sí hemos podido crear son unas leyes democráticas y unas constituciones democráticas, imprescindible para crear los demócratas. La creación de esos demócratas constituiría la siguiente etapa de la democracia, que he denominado la democracia de nivel 1. Ahora estamos consumando la democracia de establecimiento de derechos, leyes, constituciones, pero falta la parte educativa del ciudadano, profunda, la educación profunda. Bien, a ver si en esta etapa más o menos hemos dicho todos las incoherencias revolucionarias. Perfecto. Para no alargarnos más, vamos a pasar a la siguiente etapa. Bueno, declaración de los derechos del hombre y del ser humano. Cuando hablamos de hombre, evidentemente no se incluía a la mujer. Tanta Revolución Francesa, tanta libertad, igualdad y fraternidad, pero las mujeres no podían votar. Es curioso cómo un prejuicio prevalece en medio de tanto idealismo progresista, cierto,
ese prejuicio es tenaz y contundente prácticamente en todas las culturas, en el desarrollo de la evolución de la democracia. Y queda casi hacia el final de esta etapa al resolver este problema. Así que la cuarta etapa en que nos vamos a fijar en la evolución de la democracia es la consecución del sufragio femenino. Bien, fue toda una lucha intentarlo conseguir y curiosamente se produjo en un orden realmente curioso, ¿no? Porque el primer país en que pudo votar la mujer, en 1893, fue Nueva Zelanda. Es curioso, ¿verdad? En principio una colonia del Reino Unido, ¿no? Luego vamos a hablar de tres países para ver la evolución, porque tenemos que ser breves. Luego se consiguió el sufragio femenino en la Alemania derrotada de la Primera Guerra Mundial. Claro, porque ocurrió una cosa que luego ocurría también en la Segunda Guerra Mundial. Las mujeres tuvieron que ocupar los puestos en las industrias de los hombres y demostraron su valía, ¿no? Demostraron que podían hacer lo mismo que hacían los hombres. No iban a la guerra, pero ocupaban sus puestos en las industrias. Entonces, el movimiento sufragista, al acabar la guerra, tuvo mucho más fuerza. Es decir, oye, si hemos demostrado que podemos hacer lo mismo, ¿por qué no podemos votar? Y eso fue un impulso, podríamos decir. Curiosamente, uno de los últimos países que consiguió el sufragio de las mujeres femenino fue Francia. La revolucionaria Francia fue de los últimos, en 1945. También empujado por la guerra, en este caso la Segunda Guerra Mundial. Las mujeres no solamente habían ocupado los puestos de los hombres, también habían sido parte esencial de la resistencia francesa frente al nazismo invasor de Francia. Ya no se les podía negar esto. De hecho, ya De Gaulle, antes de terminar la guerra, ya dijo que las mujeres tenían que votar y una vez terminada la guerra, las mujeres francesas pudieron votar en 1945, muchísimos años después de la Revolución Francesa. Aquí Francia se quedó por detrás. Bien, hemos dicho que el problema es el autoritarismo. Si tú vas cambiando las leyes, puedes votar, pero es que el autoritarismo no solamente está en las personas que te oprimían o tenían privilegios. El autoritarismo también está en el interior de las personas que logran, mediante la lucha, adquirir esos derechos que les habían sido negados. Así que en el movimiento femenino también hay autoritarismo. Y también se enfrentan. Así se dan situaciones curiosas entre las feministas, por ejemplo, de Estados Unidos, que piden el voto para las mujeres, pero no para las negras, ni para las nativas norteamericanas. Curioso, ¿verdad? Ahí se ejerce un autoritarismo basado en un prejuicio. Como veis, vais viendo, se va revelando cómo lo que falla es que no hemos creado demócratas en nuestro interior. Tenemos incluso las personas que consiguen derechos conservan un autoritarismo dentro. Incluso actualmente el movimiento femenino está dividido, enfrentado con el tema del LGTBI y otros temas, y se tratan autoritariamente una parte y la otra no logran dialogar porque hay un autoritarismo entre las dos partes y no logran acuerdo, no logran escucharse. Así que esa asignatura pendiente de crear un demócrata en nuestro interior es la que dará paso a la democracia de nivel 1. Bien, sigamos. Siguiente etapa. La promulgación de los derechos humanos. Era algo pendiente desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Se declaran los derechos humanos. Claro, estos son de muchísimo mayor alcance. Tras la Segunda Guerra Mundial, Eleanor Roosevelt, la esposa del presidente Roosevelt, que falleció unos meses antes de terminar la guerra, su esposa siempre había sido una mujer muy inquieta, que había colaborado mucho, incluso dando en el propio gobierno, estaba ahí siempre presente su opinión, sus charlas. Bien, pues al terminar la guerra, ella fue la presidente del comité que redactaría los derechos humanos.
Una mujer. Una mujer sería la presidenta del comité. Ya estaban cambiando las cosas, ¿no? Bien, los derechos humanos vienen a decir, oye, nunca más una guerra mundial, esto no se puede permitir, ya era el fruto de... esto es intolerable, ¿no? Y se redactaron, para mí, la obra magna de la humanidad hasta esta misma fecha. Los 30 artículos que casi nadie lee de los derechos humanos están a un nivel de idealismo que estamos lejos de alcanzar. Pero por eso tienen que ser un faro que nos guíe. Hay quien se ríe de los derechos humanos, dicen que no sirven para nada, no saben que hay personas que están muriendo cada día, bueno, no sé si cada día, pero están muriendo ahora mismo en el mundo por defender esos derechos humanos, en medio de masacres, de genocidios, de crímenes de guerra. Hay personas que están defendiendo esos derechos humanos, están hablando donde no deben, jugándose la vida incluso a veces, o el empleo. Sí, hay idealistas que defienden esos derechos humanos, pero aún no están suficientemente introducidos en la educación. Deberían ser troncales en la educación. Esa educación que se tiene que ir preparando para la segunda alfabetización. Los derechos humanos son fundamentales. Es imprescindible. Su difusión, estudiar sus artículos, presentar esos artículos de forma que los niños y los adolescentes básicamente, puedan entender esos artículos, lo que quieren decir, lo que significan de progreso, ¿no? Así que los derechos humanos dentro de esta etapa es todo un salto cuántico, ¿no? Que no se ha podido consumar porque faltan personas que crean lo suficientemente en ellos como para poderlos poner en primer lugar sobre los intereses, el dinero, la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero llegará, amigos, llegará. Bueno, los derechos humanos están inacabados, tienen arreglos, hay que poner más cosas, hay que reflejar más cosas en ellos, eso es cierto. Algunos se quejan de que tiene un sesgo cultural demasiado occidental. Bien, eso se puede arreglar, eso no hay problema, formaría parte de la propia evolución. Así pues, los derechos humanos como faro. Bueno, de hecho, en muchas constituciones democráticas están incluidos los derechos humanos. En la Unión Europea, que yo sepa, en casi todas se dice que se deben respetar, eso forman parte inseparable de las constituciones europeas. Otra cosa es que luego se cumplan, sobre todo cuando Europa mira al mundo exterior. Bueno, las contradicciones de la evolución de la democracia que hemos visto ya en otras etapas. Bien, llegamos al siguiente punto. Después de los derechos humanos, que es un gran punto evolutivo, como lo fue la Ilustración, ¿no? Viene otro punto fundamental. Vale, hemos hablado del autoritarismo, de persona a persona, pero también existe otro autoritarismo que se ha reconocido hace pocas décadas, que es el autoritarismo frente a la naturaleza, frente al medio ambiente. Aquí nosotros producimos lo que sea, tiramos lo que sea, nosotros somos los dueños de la naturaleza, ¿no? Sin darnos cuenta que la Tierra es el único barco que poseemos y en el que vamos todos embarcados, pensemos lo que pensemos. Así que este siguiente periodo histórico es el desarrollo del ecologismo. La ecología existía como una parte de la biología, cómo se relacionan las especies con el medio ambiente. Curiosamente, ese medio ambiente es creado por las mismas especies, es realmente muy interesante este tema, pero no se había convertido en una necesidad social, en un movimiento social y político. Es en los años 60 cuando ya ciertas personas empiezan a darse cuenta cómo destruimos la naturaleza, con los pesticidas, el DDT, etc. Hay todo un movimiento, ¿no?, para defender la naturaleza. Y ya en los años 70 se empieza a convertir ese movimiento social en un movimiento político. Empiezan a aparecer los primeros partidos ecologistas. Curiosamente, he buscado, tengo una enciclopedia del año 73, la primera enciclopedia que tuve en mi vida. Mi padre compraba libros de literatura a plazos, ¿no?, pero nunca me compró una enciclopedia. Tuve que ahorrar para tener mi primera enciclopedia. Y de adolescente abrí ese primer Google, una enciclopedia de solo 10 tomos, pero para mí era maravilloso. Entonces la conservo. Y he mirado en esa enciclopedia de 1973, he buscado la palabra ecologismo. No existe. No existe la palabra ecologismo.
Existe ecología, pero no ecologismo. El movimiento que pretende proteger al ser humano del propio ser humano, porque si destrozamos la naturaleza, destrozamos nuestro hábitat, nos intenta proteger de nosotros mismos, ¿no? Intentando que la tecnología y el progreso tecnológico sea sostenible. Bien, luego tengo un diccionario que me regaló un amigo de la Real Academia del año 92, de 1992, y ahí ya aparece la palabra ecologismo. Ahí, pues ya veis, con esta enciclopedia y este diccionario, separados por los años, se ve el progreso, la importancia que está teniendo en cuenta. No podemos hablar de democracia si somos autoritarios con el medio ambiente, si somos autoritarios con las generaciones venideras, porque si destrozamos el medio ambiente, nosotros moriremos, pero ¿qué dejaremos a las siguientes generaciones? Este autoritarismo a abusar de la naturaleza debe disminuir. Por eso he considerado que este periodo era fundamental en la evolución de la democracia de nivel cero. Bueno, y por último, el sexto periodo histórico de esta evolución es el estado del bienestar. Aquí yo sé que algunos dirán, esto es de izquierdas, esto no sé qué, esto no tiene que ver nada con la democracia. No, amigos, no. Las personas, si no están protegidas socialmente, mínimamente, ¿cómo van a ejercer sus derechos? Es que no podrán, estarán preocupados por subsistir. O sea, el estado del bienestar puede haber nacido a través de la socialdemocracia, pero ya es consustancial a la misma democracia. El estado social está recogido ya en muchas constituciones como la española, que dice que es un estado de libertad, pero también social, ¿no? Podríamos decir, esto es fundamental. El estado del bienestar tiene que ser complementado en la democracia de nivel 1 con el estado del bien ser. El ciudadano tiene que estar preparado su ser, porque claro, al estado del bienestar se le dice, cuando se le critica, se dice, bueno, es que claro, es mucho dinero, la gente abusa. Bueno, si la gente abusa es porque no está educada para no abusar del estado del bienestar. El estado del bienestar debe tener más vigilantes para que la gente no abuse. Y eso de que no hay dinero para el estado del bienestar es insostenible en un mundo con la tecnología que tenemos y que apunta. La inteligencia artificial, la robótica. ¿Cómo no vamos a tener dinero para el estado del bienestar? Curiosamente, el estado del bienestar tuvo algunos apuntes, unos brotes, y una fue en la época de Bismarck, en el final del siglo XIX. Bismarck introdujo por vez primera la idea de pensiones para todo el mundo, sufragadas por los empresarios y por los propios trabajadores. Empezó un brotecito, pero él no parece ser que lo hizo porque estaba preocupado por el bienestar de los trabajadores, sino porque temía mucho al comunismo. Dice, bueno, hay que darles algunas cosas que se sientan más seguros y más atendidos para que la revolución no nos atrape. Bueno, a veces se progresa con un empujoncito del miedo, ¿no? Pero fue después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la socialdemocracia, los países nórdicos, etcétera, fue desarrollando, en la misma Alemania, fue desarrollando el estado del bienestar. Para mí es impensable hablar de democracia moderna sin el estado del bienestar. Sé que muchas democracias como la estadounidense están muy lejos de pensar así, pero basta ver cómo en estos momentos hay ciudadanos de Estados Unidos que están muriendo porque no pueden pagar las medicinas, no pueden pagarse una operación y mucho menos un trasplante. Aquí en Europa, en España, si una persona, tengo ahora el hermano de un amigo que necesita un trasplante de corazón, miles, centenares de miles, un trasplante de corazón, imaginaos, vamos, tendrías que vender casi tu casa o hipotecarla para poderlo pagar. Pues no le va a costar nada ese trasplante de corazón y todo el seguimiento después. Quien conoce el estado del bienestar, quien lo conoce, no quien lo vive desde fuera, sea de izquierdas o derechas, sabe que es algo ya irrenunciable. Y lo que hay que hacer es consolidarlo, permitir que se pueda durar en el tiempo, financiarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Y vigilarlo para que la gente no abuse, por supuesto, eso está clarísimamente. Bueno, el mismo nazismo
Claro, aquí tenemos el mismo nazismo, mejoró las condiciones de los trabajadores, pero claro, de los trabajadores se consideraba arios. O sea, vemos cómo hay ciertos avances llenos de prejuicios y que no siguen la prueba de nuestro vector, que nuestro vector de progreso de la democracia dice que los prejuicios deben de disminuir, que la igualdad de derechos debe aumentar. Bueno, pues ya hemos llegado al final de este viaje, de este viaje de la evolución de la democracia, de nivel cero, de esa planta sobre la que tenemos que construir todo el edificio. Así que cuando hablamos de crisis de democracia, no pensemos que la democracia está fallando, es un mal invento, ¿no? No, ¿cómo va a ser mejor invento un autoritarismo que la democracia? Ahora bien, las democracias no se pueden imponer. Cuando a veces ha intentado imponer las democracias a pueblos que no han seguido un proceso, ha sido un desastre, ¿no? Se me ocurre, yo que sé, en Libia, en Irak, es decir, bueno, tiene que haber un proceso de del propio pueblo, de la propia ciudadanía hacia la democracia, no se puede imponer. Es contradictorio democracia y querer imponer la democracia, porque querer imponer la democracia es un autoritarismo, es un sinsentido que se ha llevado a crear, no, no, se tiene que favorecer la evolución de los pueblos hacia la democracia. Los pueblos deben tener anhelos de libertad, anhelos de igualdad de derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso sí, desde estados democráticos podemos ayudar a esos ciudadanos, pero no imponerles. Tienen que tener su propia evolución, como nosotros estamos en nuestra propia evolución, en nuestras propias contradicciones, llegando ya a esas etapas finales de la democracia de nivel cero y viajando ya hacia la democracia de nivel 1, que será el tema del próximo vídeo de la democracia. Hablaremos de la democracia de nivel 1, de cómo son necesarios unos principios democráticos de convivencia para crear demócratas. Y entonces empezará el edificio de verdad. Hasta aquí hemos creado esas bases. Bueno, pues ya veis, a partir de estas 7 etapas históricas, cómo es verdad que ha habido un aumento de todas esas cosas. Tal vez hay una etapa histórica que no está, porque no ha sido suficientemente consolidada, que es el séptimo valor del vector de crecimiento, que era el que es necesario llevar el autoconocimiento, el crecimiento personal y social a las personas. Es decir, esa educación del mundo interior. Y de forma que eliminemos el autoritarismo que existe dentro de nosotros. Mira, se habla mucho del machismo, pero el machismo no es más que un autoritarismo entre otros. Es un autoritarismo específico entre hombre, que el hombre ejerce sobre la mujer. Pero es un autoritarismo y si queremos resolverlo tenemos que verlo unido a otros autoritarismos. Entonces tendremos más posibilidad de resolverlo educativamente. Es un autoritarismo entre otros autoritarismos. Esto es de vital importancia. No podemos ser autoritarios contra los machistas, porque es una negación, ¿no?, del espíritu democrático. Así que tenemos mucho que aprender sobre cómo disminuir nuestro autoritarismo y aumentar nuestro espíritu democrático. Muy bien, pues nada, gracias por vuestra atención y os dejo pensando en esa evolución de la democracia. Agradecería cualquier crítica. He elegido esos momentos históricos, pero evidentemente se pueden elegir más, pero tenía que ser breve esta primera exposición. Y sobre todo, lo que quiero es animaros. Las democracias no se hunden, la democracia es el futuro. Lo que pasa que la democracia es un bebé. Apenas acaba de despertar y tenemos que nutrirla, tenemos que completar todo eso que nos dice el vector de crecimiento democrático y a partir de ahí empezar a construir esa democracia de nivel 1. Imaginemos, soñemos ya en esa democracia de nivel 1 que podrán vivir nuestros hijos y nietos. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo encuentro.